Bueno, tenemos el siguiente enunciado. Nos menciona que para una tubería con un diámetro interior de 2.067 pulgadas fluye agua a 303 Kelvin con un flujo volumétrico de 10 galones sobre minuto. Calcule el número de Reynolds. Prácticamente, en nuestro caso de estudio, tenemos una tubería por donde está pasando agua. La tubería en este caso nos dice que la tubería es de aproximadamente un poquito más de 2 pulgadas. El agua se encuentra a cierta temperatura y el flujo volumétrico, o sea, el gasto, que también comúnmente se llama el gasto, pero conocido mejor como flujo volumétrico, y esto asociado por las unidades que tiene, que son galones sobre minuto. El flujo volumétrico no es otra cosa más que la cantidad de agua que pasa de un punto a otro, ya sea que la cantidad la estés mencionando en unidades de masa o en unidades de volumen con respecto al tiempo. Dice flujo volumétrico porque tengo unidades de volumen con respecto al tiempo. Si dijera flujo másico, pues posiblemente la unidad de medida sería la masa por unidad de tiempo. Pero en este caso es flujo volumétrico. Galones es una unidad del sistema inglés, galones sobre minuto. La parte de interés que nos solicita es el número de Reynolds. En su momento, y no bajo una definición, porque al final no me gustan las definiciones, pero sí debemos de considerar que cuando nos piden el número de Reynolds, nos están diciendo, el flujo es laminar, o sea, el flujo del agua es quieto, suave, o es turbulento. O sea, si tiene mucho movimiento, si es un movimiento caótico. Comúnmente cuando podríamos mencionar que el desplazamiento se hace por diferencias de presiones y la presión que estoy trabajando cuando mucho es una atmósfera, posiblemente el flujo es laminar, o sea, es suave, tranquilo. Si estamos trabajando con presiones por encima de una atmósfera, posiblemente porque tengamos una bomba, ahí la presión va a ser mayor, entonces posiblemente estemos hablando de un flujo turbulento, un flujo caótico, ¿sí? Un flujo turbulento, me imagino que todos hemos ido alguna vez a un río y ven el movimiento de las aguas. ¿Sí lo han visto, no? Ese es un flujo turbulento. ¿Sí? ¿Que asociado a qué está definido este flujo turbulento o este flujo laminar? Definido a partir del número de Reynolds. ¿Y el número de Reynolds a partir de qué está determinado? Bueno, es lo que vamos a ver ahorita. A partir de la definición del número de Reynolds, nosotros vamos a determinar si es un flujo laminar o un flujo turbulento, pero hay que considerar algunas de las variables. ¿Ustedes qué variables consideran que es importante tomar en cuenta antes de ponerles ahí la fórmula? ¿Qué variables podríamos considerar? Incluso se pueden guiar con el problema que tenemos ahí. Pues sería la velocidad del flujo. Primeramente, la velocidad de flujo. Puede ser siendo el diámetro o el área de la tubería. El diámetro y el área de la tubería, ok. La parte de los datos técnicos de la tubería, ok. Asociado ahí, asociado al problema, ¿qué datos? Temperatura. La temperatura, porque también juega un papel muy importante. ¿En qué punto? Posiblemente no tanto la temperatura así como tal, que nos va a definir si es turbulento o es laminar, sino que la temperatura da pauta a otra de las condiciones o a otra de las propiedades, ¿no?, físico-químicas del fluido. Por ejemplo, la temperatura, de forma indirecta, ¿qué variables me pudiera determinar? O pudiera yo determinar a partir de la temperatura. La densidad del líquido. La densidad del fluido. Una podría ser la densidad del fluido. El volumen que ocupa. Ahí, bueno, igual, como es un líquido, posiblemente me guíe un poquito más a la parte del flujo volumétrico, ¿ok?
pero no tanto el volumen. La densidad de sí es alguien que va acompañado de la densidad, habíamos dicho. ¿Cuál es la otra variable que va acompañado de la densidad? Allá atrás, y deje de... o acá, también. Hay una de las variables que va acompañada, que va de la mano, o sea, siempre va densidad y propiedades físico-químicas del fluido. Cuando hago mención de las propiedades físico-químicas, es decir, las propiedades físicas o las propiedades químicas, aquí estamos hablando más de viscosidad. Entonces, densidad, viscosidad, son dos de las variables que viene definido a partir de la temperatura. Bueno, haciendo toda esta parte, ahorita pues vamos a plantear cuál es la fórmula para determinar el número de Reynolds. Y de ahí pues ya vamos a decir, ok, necesito este valor, necesito este valor, este valor. Bueno, pero como todo tiene un orden, nos vamos primero a la parte de los datos. Entonces, vamos considerando los datos. ¿Qué datos tenemos de entrada? El diámetro interior. Entonces tenemos el diámetro. Bueno, igual les decía que como nomenclatura pueden manejarlo así. Yo le voy a poner nada más D in, o sea que hace mención de interior, diámetro interior. O en su defecto, digo porque esto se ocupa mucho en fluidos, o sea, la parte del símbolo de teta. ¿Cuánto equivale el diámetro interior de la tubería? 2.067 pulgadas. Algo que tengo que ir reconociendo son las unidades de medida. Eso es muy importante. Ahorita tenemos pulgadas. Posiblemente estoy pensando en un sistema inglés, por la parte de pulgadas. En la parte de temperatura posiblemente estoy pensando en un sistema internacional. O sea, como que está combinado ahí los sistemas. Un sistema métrico posiblemente grados Celsius. Entonces, tienen que ir asociando los sistemas también, porque esto nos da pauta a saber si hay que hacer conversiones. Si hay conversiones necesarias. Tenemos el diámetro interior de 2.067 pulgadas. ¿Qué otro dato tenemos? Antes de la temperatura. No, le dije antes de la temperatura. El tipo de fluido. ¿Por qué? Porque obviamente si yo digo que en su momento voy a trabajar o voy a requerir datos de densidad o viscosidad, no puedo ir al aire sin saber qué tipo de fluido estoy trabajando. Ahorita es agua, tal vez posiblemente es muy común, pero yo posiblemente trabaje con alcohol, con algún tipo de compuesto orgánico, benceno, tolueno. Y lo menciono así porque son de los problemas más comunes que van a haber en operaciones unitarias 1, 2 y 3, en reactores, o sea, por eso lo menciono. Agua, alcohol, benceno, tolueno, etc. Entonces, tipo de fluido, porque a partir de ahí yo voy a buscar en tablas posiblemente. Entonces, fluido, agua. ¿Sí? Y ahora sí, ¿qué sigue? ¿Qué dato continúa? La temperatura del fluido, ¿verdad? Aquí hay otra parte que también tengo que empezar a decirles. Solo estoy trabajando con un fluido. Posiblemente no sea tan necesario especificar temperatura del fluido A o temperatura del fluido B. Sin embargo, va a haber ocasiones en que es muy importante definir si hablo del fluido A o del fluido B, porque luego con tanta información que pueden llegar a tener, pues no, luego se equivoca, más que nada se equivoca. Entonces, algo que yo igual he venido aprendiendo, definan bien una nomenclatura que ustedes entiendan. Yo les propongo una, ustedes pueden proponer otra, mientras ustedes la comprendan.
¿sí? Yo, por ejemplo, yo aquí le puedo poner temperatura del fluido, yo le puedo poner T fluido, por ejemplo, ¿no? Si yo tuviera dos fluidos, posiblemente yo le ponga T fluido A. O, como no tengo otro fluido, pues ya sé que la temperatura va a ser del fluido que estoy trabajando. O sea, lo puedo poner nada más así, temperatura. Pero esto ya va a depender de gustos. Temperatura. Voy a poner entre paréntesis T. Y tengo un valor de 303 Kelvin. Son Kelvin, ya no son grados Kelvin. No recuerdo la historia de por qué le quitaron los grados, pero ya no son grados, son Kelvin. Y comúnmente los Kelvin se trabajan como una unidad de medida de la temperatura absoluta. Principalmente se trabaja con gases. Principalmente. Ahorita, pues, dado el problema, no los está dando, pero comúnmente cuando se trabaja gases son los Kelvin. Comúnmente. Bueno, ¿qué información tenemos? El flujo volumétrico. Aquí también la nomenclatura que comúnmente se trabaja en este tipo de materias es Q, que comúnmente es gasto. Así es como lo pueden encontrar en los libros. Realmente es muy raro que yo le diga gasto, yo me voy más a la parte del flujo volumétrico o flujomático, porque son los términos que van a manejar mucho durante su carrera. Entonces, muy raro que manejemos el término de gasto. Se los menciono porque si en algún momento ustedes quieren revisar la bibliografía, les va a decir gasto, pero el gasto no es otra cosa más que un flujo. Entonces, podríamos denotarlo de esta manera, el gasto o el flujo, o poderlo manejar también con una V y con un circulito arriba. Si nos vamos y sin ponernos exigentes, pues ponemos Q. Ahí les digo, es ya de usos. Incluso si ustedes dicen, no, yo le quiero poner F, ponle F, no pasa nada. O sea, al final, mientras tú lo comprendas, adelante. Son 10 galones, ¿sí? 10 galones sobre minuto. Y por último, ya no tenemos ningún dato, pero nos piden el número de Reynolds. El número de Reynolds es R. Y según el número de Reynolds, que ahorita no nos están diciendo que especifiquemos si es laminar o turbulento, el flujo laminar o el flujo turbulento, pero créeme que nos vamos a dar cuenta según el rango o según el valor que adquiera ese número de Reynolds. Y sería todo por el momento en los datos. Nos vamos a la parte del planteamiento. En el planteamiento, yo le menciono a los chicos que aquí podemos proponer la fórmula, la parte de los factores de conversión, algún diagrama que a mí me ayude a comprender qué está sucediendo, etcétera. Entonces, pues vamos a dibujar algo que nos haga referencia. A ver. Formas. Yo voy a imaginarme. Pues igual, a ver si sale. Vamos a poner la tubería. Ahí está la tubería. Vamos a hacerla un poquito más grande. Más delgado. Más largo. Bueno, no se ve muy bien, que digamos. Creo que con eso es más que suficiente. Si no se va a ver muy largo, se va a ver muy feo. Y entonces tenemos que está fluyendo agua. Entonces, gírale. Aquí está entrando agua.
Ahí está entrando agua y por obvias razones pues está saliendo del otro lado, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la entrada del agua. Aquí entra el agua. Pues igual le podemos indicar la temperatura del agua. 303 Kelvin. El flujo volumétrico, pues igual lo podemos denotar. El flujo volumétrico del agua son 10 galones por minuto o sobre minuto. La parte del diámetro de la tubería, aquí incluso lo podemos denotar. Bueno, igual el verde no se le ve. Ahí está, ahí tenemos el diámetro interior. Ya no lo voy a anotar porque no me va a sobrar espacio ahí. El diámetro interior, que es de 2.067 pulgadas. Este sería como que un esquema de lo que está sucediendo. El agua pues está pasando por aquí. Voy a poner un poquito de color amarillo. Ahí está el agua. O sea, la tubería se entiende que está llena. Ahí está pasando el agua. Entonces, parte del planteamiento, pues vamos a considerar la fórmula. La fórmula del número de Reynolds no se la tienen que aprender, obviamente. La literatura es muy amigable. Y es número de Reynolds es igual a la densidad del fluido por por la velocidad del mismo fluido, por el diámetro de la tubería sobre la viscosidad del fluido, obviamente. Entonces, observen: densidad del fluido, velocidad, diámetro de la tubería y viscosidad. Entonces, ese es el número de Reynolds. Así es como lo vamos a determinar. Ahora bien, parte de la determinación del número de Reynolds, hay que revisar, pues, qué variables conozco y qué variables no conozco. Todo, si lo hacemos en orden, de forma ordenada, nos vamos a ir descartando qué sí y qué no. Entonces, a ver, vamos a la parte de operación y resultados. Operación y resultados. Y pues vamos a ir indicando si lo tenemos o no. Pregunta: ¿contamos con la densidad del fluido? No lo tenemos, no contamos con ello. Pero, ¿alguna idea de cómo lo podemos determinar? Con la temperatura. Primero, tomando en cuenta la temperatura. ¿De cuánto? 303 Kelvin. Pero bueno, sí, a partir de la temperatura. Pero ahora ya tengo la temperatura. ¿Qué hago? A ver, escuche. Vamos primero por partes. Densidad. La densidad, dice tu compañero que para la densidad requerimos temperatura. La temperatura sí la conocemos. ¿Cómo determino la temperatura, la densidad a partir de la temperatura? ¿Cómo determino el dato de densidad del fluido, la densidad del agua a una temperatura de 303 Kelvin? ¿Cómo la determino? Tenía una tabla, ¿no? Sí, va. Pues vámonos a la parte de tablas. Entonces quiere decir que ese dato de densidad lo vamos a determinar a partir de tablas. No hay de otra manera, porque no nos dan la relación de masa-volumen, o sea, no nos lo dan. Entonces necesitamos que
la densidad del fluido lo determinemos a partir de tablas. Hay varias tablas, o sea, no es solo de un libro en específico. Yo, por ejemplo, tengo aquí otro dato de una tabla y posiblemente cambié un poquito del libro porque ahí la temperatura nos la dan en Kelvin. La tabla que menciona su compañero estaba en Celsius. Entonces tendrías que hacer la conversión, asociarlo y demás. Tendríamos que restarle 303 menos 273.15. ¿Cuánto le da? 29.85. Bueno, y esa información de la temperatura nos la llevamos a la tabla que yo la vez anterior les mostré. Sin embargo, hay otras tablas que son más amigables, donde la parte de la temperatura posiblemente ya esté en Kelvin. Entonces, es lo que yo hice en este ejercicio. Busqué otro libro donde posiblemente ya te dan el dato de la densidad asociado a la temperatura, pero en Kelvin, para que no batalles. Lo que usted menciona es correcto, o sea, hacemos la conversión, nos vamos a la tabla que ya conocemos y la determinamos. Pero vamos a hacer como que un segundo procedimiento, ¿no? Vamos a buscar la tabla que nos menciona aquí el problema, que en este caso es del libro Jane Copley. A ver, vamos a buscar ese libro. Voy a ponerle. Entonces, les digo, sí podemos trabajar con el otro libro, con el apéndice del otro libro. O sea, saldría y tendría que salir. Solo que tendríamos que cambiar la temperatura de Kelvin a Celsius, luego llevarnos a la tabla, incluso interpolar, porque posiblemente no exista una temperatura una densidad, una temperatura de 29 puntos y fracción. O sea, no. En este caso vamos a trabajar con este libro, el apéndice de este libro, que es muy bueno también, de Jacobs, y es la página 944. Y presión de agua, vapor, aquí está, mire, es en este. Aquí se menciona, es esta parte, jóvenes, densidad del agua. Y si se dan cuenta que la densidad del agua, que es esto, está dada a una temperatura en Kelvin y Celsius. Entonces, podríamos trabajar de acuerdo a la temperatura en Celsius o de acuerdo a la temperatura en Kelvin. Entonces, nosotros sabemos que la temperatura está en Kelvin, que viene siendo 303, perdón. Entonces, si lo buscamos, 303.15, pero pues ahí dice 303.15, no dice 303, entonces hay que interpolar forzosamente. ¿Y cuál trabajaríamos? ¿El dato superior o inferior? ¿El de arriba o el de abajo? Porque vamos a interpolar y necesitamos dos datos de temperatura. El de 298 es el de 100. ¿Por qué trabajaría el de 298? Porque quieres encontrar la temperatura que está entre 315 y 298 para colocar el de 303. Así es. Yo necesito una densidad a 303 Kelvin. Por lo tanto, asociado a lo que me muestra ahí el libro, es que tiene un rango de 298.15 y 303.15. Ahí, en esos dos rangos, el mínimo y el máximo, está el 303. No tuvimos suerte, por punto 15 no tuvimos suerte, hay que interpolar. Y de hecho está bien porque en todas las materias que van a seguir de aquí en adelante, que ya son de especialidad, tienen que interpolar siempre. Entonces, vamos a hacerlo. Voy a trabajar. A ver. Incluso voy a copiar todo para que tengamos. Lo voy a llevar acá. Pero lo voy a poner, si se dan cuenta, en la parte de... Ah, caray, ¿dónde quedó? Pero lo voy a poner en la parte del planteamiento. Como parte del planteamiento voy a poner esta información.
Ahí está. Y aquí está. Entonces, incluso lo voy a hacer un poquito más pequeño porque... ¿Qué datos voy a trabajar para hacer la interpolación? Pues voy a trabajar estos datos que voy a encerrar, o mejor dicho, esos rangos, tanto de temperatura como de densidad. La densidad, ¿cómo la vamos a determinar? ¿En qué unidades? Dice que nos la puede dar en gramos sobre centímetro cúbico y kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cómo sería bueno? Gramos por centímetro cúbico. ¿Por qué gramos sobre centímetro cúbico? Porque en las unidades lugares, Bueno, tendríamos que tener una conversión igual. Entonces es más fácil convertir de pulgadas a centímetros que convertir de pulgadas a... bueno, aquí igual es indistinto posiblemente en este punto, porque no sabemos todavía con qué unidades vamos a estar trabajando las demás variables, por ejemplo, velocidad o diámetro, pero, por ejemplo, comúnmente la densidad es en kilogramos sobre metro cúbico, comúnmente la velocidad es en metros sobre segundo, comúnmente los diámetros son en centímetros o metros, la viscosidad, bueno, ya la parte de los pascales por segundo o kilogramos sobre metro por segundo, o sea, ya va a depender. Yo considero que si quieren hacerlo con gramos sobre centímetro cúbico, lo hacemos, o lo que diga la mayoría, o en kilogramos. A ver, decidan. Ninguno está mal, o sea, los dos nos va a salir, los dos nos van a orientar al resultado. Nada más elijan una. ¿Cuál sería la unidad de medida que pudiéramos considerar? Sería la de... Cualquiera que elijan nos va a llevar al resultado. Tal vez en algunos sí vamos a trabajar un poquito más, en otros no. Que sea kilogramos por segundo. Bueno, entonces yo voy a trabajar específicamente con la información que tengo ahí, con esta, miren, con la temperatura de 298.15 y 303.15. Y con la densidad va a ser 997.08 y 995.68. Con esa información voy a trabajar. Entonces, lo voy a volver a copiar de este lado y sería, para una temperatura en Kelvin, son 298.15 y 303.15. Y la densidad, que va a estar dado en kilogramos sobre metro cúbico, es 997.08 y 995.68. Comúnmente siempre lo tabulo, entonces podemos hacerle como que una tipo tabulación para que sea un poquito más formal, por si, a ver, ahí está. Digo, para que se vea un poquito más presentable. Y ahora, pues yo quiero determinar la densidad a una temperatura de 303. Hay que interpolar, para la parte de interpolación hay que aplicar un poco de matemáticas, que viene siendo la ecuación de la línea recta. Un poquito ahí de matemáticas de ecuación de la línea recta. ¿Cuál es la ecuación de la línea recta, jóvenes? ¿Dónde? La ecuación de la línea recta y ecuación de la pendiente de una recta. Ya quedó. Entonces, la ecuación de la línea recta, pues decíamos que y es igual a mx más b
Y la pendiente de una recta es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Yo les preguntaba quién es x, quién es y, es indistinto, solo que sí tienen que definir quién es x y quién es y. A partir de ahí, mucho cuidado para definir quién va a ser entonces y2, y1, x2, x1. Por lógica y digo, considerando la parte del orden, pues la primera columna, ¿sí? Pues yo lo voy a definir que sea x, ¿sí? Esto es lo que voy a hacer primero. Para no entrar en detalles, voy a decir que la primera variable que yo tengo en esta columna, pues va a ser x. O sea, no batallo con eso. Pudiera ser el caso que yo le llame x a la densidad. Sí, no hay problema, pero si nos vamos en orden, no tiene caso entrar en ese detalle. Entonces, vamos a decir que este es x y por ende este es y. Ahora, ¿quién es y2 y quién es y1? ¿Quién es x2 y quién es x1? Es indistinto también en el orden que yo lo quiera ver, pero ustedes decidan. Le vamos a llamar entonces x y x. Pues sí, comúnmente eso es lo que se hace, que el primero que aparezca x1 y el segundo x2. Por lo tanto, y1 y y2. Y con esta información que yo ya tengo de tanto de las variables de x y y que corresponden a la temperatura en Kelvin y la densidad en kilogramos sobre metro cúbico respectivamente, yo ya puedo determinar la pendiente. A ver, hagan la parte de la pendiente y quiero saber qué unidades de medida va a tener esta pendiente, porque también es muy importante las unidades. Determinen la pendiente, por favor, o sea, m. Entonces, evaluando la pendiente nos daría menos 0.28 kilogramo sobre metro cúbico Kelvin. Esa es la unidad de medida de la pendiente. Ahora, yo requiero el valor de la densidad no a 298.15, no a 303.15 Kelvin, no, yo lo quiero a 303 exactamente. Bueno, se entiende que yo quiero determinar densidad. ¿Qué variable hace referencia a la densidad? ¿A X o a Y? A Y. Entonces, aquí prácticamente lo que yo quiero determinar, tomando otra vez en consideración la información de la pendiente, yo quiero determinar Y. Comúnmente podríamos asociar que si yo quiero determinar Y, quiero determinar una Y2. Entonces, de ahí de la fórmula que tendríamos de la pendiente, despejen Y2, porque yo voy a determinar un valor de Y, que es un valor de la densidad. En este caso le vamos a definir como Y2. Entonces, ¿cómo quedaría el despeje de Y2? Primero, pues ya sé que es Y2, ¿no? Y2 es igual. Y2 es igual a m por x2 sobre x2 menos x1 sobre, no, menos, más y1. Así es. Y entonces esta Y2 que yo acabo de despejar, yo debo de entender lo que va a ser la densidad del agua a 303 Kelvin. Entonces, como yo voy a determinar una Y2, por obvias razones, también cambiaría una X2, donde la X2 tendría que ser la temperatura, pero la temperatura a la que se está buscando, es decir, la temperatura a 303 Kelvin. Entonces, ¿yo conozco la pendiente? Sí, vale menos 0.28. ¿Yo conozco X2? Sí,
vale 303 Kelvin. Yo conozco X1, sí, 298.15. Yo conozco Y1, sí, 997.08. Entonces quiere decir que yo tengo ya todo para poder determinar Y2, que al final va a ser la densidad a 303 Kelvin. Así que adelante, por favor. Determinen Y2, que al final, como les digo, va a ser la densidad del agua a 303 Kelvin. ¿Cuánto vale esa densidad? En lo que ustedes calculan, igual les puedo indicar lo siguiente, miren. Se entiende que, como vamos a calcular a 303 Kelvin, el valor de la densidad no tiene que ser menor a 997.08, pero tampoco mayor a 995.68. Tiene que estar en ese mismo rango. Esta es una manera de saber si hicimos correctamente el cálculo. Tenemos entonces 995.722 kilogramos sobre metro cúbico. Y con eso, pues ya tengo la primera variable, que es la densidad. Ahora, ¿con cuál vamos? Con la velocidad. Vamos en orden, vamos con la velocidad. La parte de la velocidad viene dado por la fórmula de gasto o del flujo volumétrico, que es lo mismo. La fórmula es flujo volumétrico es igual al área por velocidad. ¿Sí? Entonces, así es como voy a determinar la velocidad a partir del flujo volumétrico y del área. Entonces, pregunta, si yo trabajo con esta fórmula, el cual tal como está no me sirve, ¿qué tendría que hacer? Despegar. ¿Cómo quedaría el despegue? B es igual a Q sobre A. Al flujo volumétrico o al gasto entre el área. Y de aquí yo les pregunto, ¿conozco el flujo volumétrico? Sí. ¿Cuánto equivale? 10 galones por minuto. Entonces no hay que determinarlo. Posiblemente, como tengo galones sobre minuto, posiblemente tenga que hacer un cambio ahí de unidad de volumen. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo metro cúbico, por ejemplo, con la densidad. Entonces, posiblemente la idea del flujo volumétrico sería cambiar las unidades de galones a metros cúbicos. ¿Me explico? El minuto, pues, la velocidad comúnmente se da en metros sobre segundo. Entonces, posiblemente también la unidad de medida de tiempo con respecto al flujo hay que cambiarlo a segundos. Entonces, podríamos iniciar con esa parte de la conversión. Entonces, vamos a hacer la conversión. Vamos a hacerlo acá abajo. Entonces, yo tengo un flujo volumétrico, a ver, de 10 galones, si no mal recuerdo, sobre minuto. Y esos galones, pues, lo voy a pasar a metros cúbicos. ¿Por qué decido eso? Porque, repito, yo aquí tengo densidad y la densidad ya me dio en metros cúbicos, entonces yo creo que hay que ir asociando esas unidades. Hay que buscar en las tablas de conversiones, obviamente, porque no vamos a aprendernos esa parte. Entonces las tablas, a ver, creo que estaba por aquí. A ver. Galones a metros cúbicos.
volumen, tiempo, volumen. Metros, galones, aquí está. Galones, litros, galones británicos. No, son galones de Estados Unidos. Es este. Sí, porque es que estaba viendo que son galones británicos, pero galones de Estados Unidos. Son americanos. Sí, es americano. Aquí está entonces. Un galón es igual a 3.785 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Anótenlo porque me lo van a dictar. ¿Ya lo tienen, señoritas? Bueno, entonces sigamos. ¿Ya lo tienen? Entonces, abro un paréntesis grande y yo digo que un galón, ¿a cuánto es en metros cúbicos? 3.785 por 10 a la menos 3. ¿Es correcto? Ok, cuando yo evalúe galones que multiplican, galones que dividen, nos da 1 y nos quedaría metro cúbico sobre minuto. Pero yo les comentaba que necesariamente la velocidad se da en metros sobre segundo. Entonces tenemos minutos, hay que pasarlos a segundos. Esto yo creo que es muy fácil. Sabemos que un minuto tiene 60 segundos. Entonces, minutos que dividen, minutos que multiplican, nos da la unidad y al final nos da metro cúbico sobre segundo. Entonces, evalúen por favor y me dicen cuánto vale el flujo volumétrico, pero en metros sobre segundo. Metro cúbico sobre segundo. Entonces, asociado a lo que yo tengo aquí, a ver, es de 6.30. Bueno, ahí varía un poquitito, pero bueno, igual no hay problema. A ver, díganme el de ustedes, no hay problema. 6.3083 por 10 a la menos 4. 30 83 por 10. a la menos 4. Sí, varía un poquito, o sea, no hay tampoco así que digamos. Pero anotemos el de ustedes, que es metro cúbico sobre segundo. Y ahí está. El trabajo con la parte del flujo, pues ya lo hicimos, solo fue la conversión. No teníamos que calcular nada como tal, solo se hizo el cambio de unidades. Lo que sí vamos a considerar es cómo determinar el área. A ver, el área de la tubería. ¿Cómo determinamos el área de la tubería? Aquí no es tan necesario así como que irnos a la fórmula que propone el libro y demás. Es de lógica también. ¿Cómo determinamos el área de la tubería? Yo solamente hay que saber el área. Sí. Sí, el diámetro, pero ¿cómo lo calculamos? Necesitamos saber el área de la tubería. El diámetro por la altura. El área es 3.355 pulgadas cuadradas. ¿Cómo así? No, sí estoy bien, pero se refiere al área de la tubería. Sí. ¿Cómo calculamos el área de una tubería? Así. Sí, porque la calculando nada más el área de la circunferencia. Sí. No está calculando todo el área de la tubería. A ver, usen. Lo que dice tiene algo de cierto, pero algo también no. Porque si usted considera el área como ya lo está viendo, que ahí es donde está correcto su opinión, el área de la tubería sería lo que estoy considerando nada más el puro diámetro, pero al multiplicarlo ya por lo largo ya no es área, ya es volumen. Entonces, tiene la primera idea, le compro la primera idea.
Sí, hay que determinar el área como si fuera un área de ¿qué? De un círculo. Entonces, si nosotros, que ahorita no lo podemos hacer, ¿verdad? Volteamos esta parte de la tubería, así como que nos vea de frente, ¿qué forma tendría? Pues un círculo, ¿no? Entonces, esa área es la que yo debo de determinar. A esa área yo me refiero. Porque si lo multiplico por lo largo de la tubería, ya no sería área, ya sería volumen. Y yo no quiero volumen. Ahora, ¿cómo calculo entonces el área de la tubería? Que al final sería el área de un círculo. A ver, entonces, área, Es el diámetro interior, ¿no? pues, hay dos formas, ¿no? O sea, considerando el radio y considerando el diámetro. Entonces, ¿qué quieren considerar? Ambas están bien, o sea, no hay problema, pero si nos vamos a lo que tenemos, tendríamos que utilizar el diámetro. Si nos vamos a lo que tenemos. Pero si nos vamos a lo que conocemos fácilmente, sería área es igual a pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces tendríamos que utilizar, en vez del diámetro, el radio, pero el radio no es otra cosa más que el diámetro entre dos. Entonces ustedes, digo, por facilidad y por lo que tenemos a nuestra mano, pues podríamos trabajar con respecto al radio. Entonces podríamos proponer que el área es igual a pi por radio al cuadrado. Pero yo no tengo radio, yo tengo diámetro. Pero el radio entonces es igual al diámetro entre 2. Entonces primero voy a calcular el radio, lo que vale el diámetro entre 2. Y una vez que ya calculo el radio, lo sustituyo aquí, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por pi. Y con eso yo ya determino el área. Sin embargo, antes de hacer este primer cálculo, yo observo que el diámetro lo tengo en unidades de pulgadas. La mayoría de las unidades ya estoy trabajando metros, metros cúbicos. Entonces, primero lo que voy a hacer es hacer la conversión de unidades del diámetro en pulgadas a diámetro en metros. ¿Sí? Y ya después, pues, obtengo el radio. Entonces vámonos primero a la parte de las conversiones. Diámetro es igual a 2 punto ¿qué? 0,67. 0, 67. 67. Ah, sí. Pulgadas. Y estas pulgadas las voy a pasar a metros. Nos vamos a buscar los factores de conversión. A ver, término de longitud. Aquí está, miren. Esta tablita de unidades está muy viejita, se ve, pero es muy buena. Viene muy buena información. Tomen dato, una pulgada es igual a 0.0254 metros. O lo otro podemos decir que un metro es a 39.37 pulgadas. Es el que les guste. Yo encontré este primero, así que pues por eso lo mencioné. ¿Ya tomaron dato? Bueno. Vámonos a hacer los cálculos. Entonces, a ver, jóvenes, pulgadas, arriba, 1 pulgada. Ajá. Es igual a 0.054 metros. Pulgadas que multiplican, pulgadas que dividen y nos quedan en metros. Por lo tanto, en metros, ¿cuánto equivale, jóvenes? ¿Cuánto equivale en metros el diámetro? 0.052. ¿Así? 5. 5. 0. 0. 18. Bueno, pues ya. Metros. Este es el diámetro, pero yo no quiero diámetro, yo quiero radio. Entonces, esto lo voy a dividir entre 2. Radio, para eso lo voy a dividir entre 2. Por lo tanto, ¿cuánto valdría el radio entonces? 0.0262. ¿Así? Y
¿No hay otro valor? 509 metros. Y ese es mi radio. Entonces, ahora que ya tengo el radio, ya puedo venir y sustituir en la fórmula del área. Entonces, área es igual a pi, que es una constante, por 0.0262509 metros, pero no se les olvide, hay que elevarlo al cuadrado. Entonces, primero elevo al cuadrado, lo que me dé lo multiplico por pi y ese va a ser mi área. 2.1649. A ver, permítame, ¿dónde está? Ajá, diga. 2.16 Ok. Siga. 49 Por 10 por 10 a la menos 3. unidades. Metros cúbicos. No. Es área. Metros cúbicos. Área. Metros cuadrados. Metro cuadrado. Entonces, ¿me lo repite de nuevo, por favor? 1649 por 10 a la menos 3. 49 por 10 a la menos 3 metro cuadrado. ¿De dónde sale ese cuadrado? Pues de elevar m al cuadrado, es m cuadrada. Y ya tengo el área. Y ya tengo el área. Ya tengo el flujo. Entonces ya puedo obtener velocidad. Velocidad es igual 6.3083 por 10 a la menos 4 metros sobre segundo entre el área 2.1649 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Por lo tanto, velocidad es igual. ¿Cuánto les da la velocidad, jóvenes? Y me lo dictan de favor. A ver. 0.29138992 ¿Con eso está bien? ¿Unidades? metros sobre segundo. Pues en la parte de 4 unidades sí, está bien. Nada más que aquí, por ejemplo, el detalle es que este 89 ya casi sigue siendo 90. Entonces ahí sería 90, sería .29139, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, con cuatro cifras después del punto decimal Es lo mínimo. es lo mínimo. Si le quiero poner 5 o 6, no, pues mucho mejor. Porque yo hago los problemas en Excel. Entonces ahí yo hago la resolución de Excel y Excel se agarra todo. Es muy preciso. Sí, entonces luego puede haber una variación ahí como que grande si usted empieza a redondear. Pero bueno, ya tenemos la parte de la velocidad. Ya tenemos densidad, velocidad. El diámetro pues no lo determinamos, ya no nos daba el problema. Incluso ya hicimos la conversión de ese diámetro a metros. Es esto, lo vamos a aprovechar entonces. Y falta la viscosidad. Otra información. ¿Cómo lo determino la viscosidad? ¿Cómo determino la viscosidad? Dice que se determina por peso específico del sólido menos el peso específico del fluido por diámetro cuadrado sobre 18 por velocidad. Ok. Sin embargo, no tengo nada de esta información. Entonces, vamos a otra tabla. Entonces, la parte de la densidad la determinamos a partir de una tabla. La parte de la viscosidad también lo vamos a determinar a partir de tablas. En este caso, vamos a trabajar nuevamente con este libro de Jankoplis, pero ahora vamos a hablar con respecto a la viscosidad. Aquí está, miren. La de arriba era densidad, la A23
y la E24 es viscosidad. Y nuevamente hay que buscar a qué temperatura para determinar la viscosidad. 303. A 303 Kelvin. Entonces, Y como sabemos que no hay que interpolar otra vez. igual no hay, por un pelito ahí de punto 15, de modo. Como ya vieron cómo se calcula la densidad, entonces ahora les toca hacer la viscosidad a ustedes todo. Pero, obviamente voy a sacar los datos. Sería aquí, ¿no? Sí. Pero va a quedar medio raro. A ver, un momentito. Jóvenes, pongan atención. Voy a hacer lo siguiente, miren, para que quede bien la idea. Lo que voy a hacer es imprimir una pantalla aquí. Y voy a pegar acá. Jóvenes, por favor. Voy a recortar esta información. Y la voy a pegar aquí. La voy a poner acá. Y ahora voy a imprimir pantalla de aquí. Y necesitamos el rango de 303, 301. Agarramos esto y lo pegamos acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Y ahora, como dice Patricio Estrella, tenemos tecnología, agarramos esta, seleccionamos y lo adjuntamos y ya quedó, miren. Ahí está, sin problema. Así que esta información pues es parte del planteamiento, así que lo vamos a subir. Tengo que mover todo esto, lo movemos. Yo no tengo problema en moverlo, ustedes sí, pero yo no. Ándale, porque es muy fácil. Recortamos y lo pegamos. ¿Qué aplicación usan? ¿De qué? ¿Qué aplicación ustedes aplicaron? Este se llama Open Board. Se llama. Yo no sé mucho inglés, así que Open Board. Ándale, algo así, literal. Es un pizarrón. Bueno, entonces ya tienen los datos para la parte del cálculo de la viscosidad. Adelante, jóvenes, por favor. Hagan el cálculo. Tienen que... Una vez evaluado la parte de la viscosidad le tiene que dar ¿Qué número es 6? asociado al problema punto, a mí, bueno, 8033 48 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro por segundo. Eso es lo que tiene que dar. ¿Sabes cuál es el detalle, joven? Dígame. Al agregar al último, cuando se le agrega el por 10 a la menos 3, si hay una, bueno, sí cambia bastante. No, lo que pasa es que para resolver no es necesario meterle tanto el exponente, solo puedes ocupar los datos que tienes y se sobreentiende que tu resultado va a estar por 10 a la menos 3. Pues una vez que se evalúa, como dice usted, posiblemente sí funcione esa parte. O sea, ya depende los, ¿cómo le llaman? Los artificios matemáticos. Bueno, entonces el valor de la viscosidad da como tal. Entonces, ya tengo densidad, ya tengo velocidad, ya tengo diámetro y tengo viscosidad. Es decir, ya puedo calcular hasta este momento Reynolds. Así que determinen Reynolds, por favor. Entonces, calculando la parte del Reynolds, asociado a lo que ustedes me dijeron y asociado a lo que yo tengo, voy a poner Reynolds es igual a 18.961.9652. Punto 96, 52, siempre decía. Bueno,
Ya ustedes ahí decidan, pero esa es la idea, que lleguen a la cifra significativa de 18.900 y ahí ya posiblemente cambie un poquito. Ya está. Las unidades, no tiene unidades, es adimensional. Y no es porque yo lo diga, sino es que si evaluamos todas las unidades, vamos a llegar a que todos se cancelan, por decirlo así. Ahora bien, en este caso, este problema no nos dice qué tipo de flujo estoy trabajando, solo nos dice determinen el número de Reynolds. Sin embargo, es muy abstracto si yo nomás pienso en calcularlo, porque tiene que tener un sentido, jóvenes. Entonces hay que darle sentido a ese valor, porque no solo puede quedar en el limbo de, sí, me dio 18.900, pero bueno, y ya por eso lo calculé. El cálculo es más que nada para definir qué tipo de flujo es, laminar, turbulento, es lo más común, laminar o turbulento. En este caso, les voy a decir, según la bibliografía, nos dice que un flujo, ¿sí?, con un número de Reynolds menor a 2000 es laminar. Según un flujo con número de Reynolds, con número de Reynolds mayor a 2000 pero menor a 4000, se le conoce que hay una zona de transición. Y un flujo con número de Reynolds mayor, está bien raro, no le creo, o me equivoqué tal vez ahí, posiblemente me equivoqué ahí, mayor a 4000 es turbulento. Ahí está. Entonces, en resumen, ¿qué tipo de flujo estamos trabajando? Laminar. Si laminar es menor a 2000, es turbulento. Entonces quiere decir que el agua que está pasando ahí es muy caótico, o sea, tiene mucha presión. Tal vez posiblemente esté trabajando ahí una bomba que lo está desplazando. Me puedo imaginar muchas cosas. Posiblemente no explote. Pero esa es la idea. Darle un sentido al número de Reynolds. En resumen, tengo un flujo turbulento. ¿Por qué? Porque tengo un Reynolds mayor a 4000. ¿Por qué? Porque tengo 18.900 y algo. Bueno, y con esto